Bueno, nosotros somos el equipo de la variable F. Vamos a responder lo que son las preguntas de acuerdo a el tema de la unidad 2, que es con el autor Lacan. Mis compañeros, Eduardo González, Paola Parra, Itzel Daniela y Iván Ceja Morales. Iremos respondiendo la primera pregunta y mi compañera Daniela iniciará la respuesta de la primera pregunta, que dice así: mencione dos ejemplos del objet petit A de Lacan aplicados al sistema político mexicano. Bueno, buen ejemplo claro lo podemos ver con nuestra figura del Ejecutivo, que en su carrera política como el líder del partido predominante al llegar a para llegar a la presidencia en la campaña del 2018 sostuvo la renuncia a la corrupción y al objeto de beneficio por medio de los cargos políticos. Pero, sin embargo, en la actualidad y en su actual administración, vemos que cuenta con miembros en su gabinete que están señalados por evasiones a los impuestos y podemos ver este caso con lo de la Pandora Papers, que al llegar a la presidencia, bueno, podemos relacionarlo que el Ejecutivo renunció a su goce de la corrupción y al tener el plus de goce de ejercer el cargo, prometió hacer la diferencia. Son 3,000 los mexicanos que crearon empresas offshore o de papel en paraísos fiscales, incluidos políticos del actual gobierno. Nicole, te saludo desde la capital mexicana. Es parte de la investigación de los papeles de Pandora que llevaron a cabo 150 medios de comunicación en 117 países. Revisaron casi 12 millones de documentos filtrados. Y de México destaca Julio Scherer, exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador. Era brazo derecho del presidente. Se dicen hermanos. Él renunció el pasado 2 de septiembre y se supo que él creó una empresa en las Islas Vírgenes con $2 millones. En un comunicado él dijo que el dinero era parte de su trabajo como abogado. Otros implicados son Jorge Arganis, actual secretario de Comunicaciones, y el senador Armando Guadiana. Él es parte de Morena, el partido político de Andrés Manuel López Obrador. Ellos dicen que están analizando cuál será su postura pública. Por lo pronto, el presidente dijo que esto se debe investigar. Hay que revisar de nuevo toda esa fuga de capital y sobre todo que los que sacan dinero que no evadan impuestos. Y Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía, en un tuit aseguró que ya iniciaron una investigación. Hay que recordar que no son ilegales las empresas offshore. El delito es que con ellas evaden impuestos. Escuchemos al periodista de Proceso, Matthew Tullier, que participó en la investigación. O para lavar dinero. Esos son los delitos. Tener una sociedad offshore en sí no es un delito. Y entre los 3,000 hay políticos y empresarios cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto. Y también están los nombres de los presidentes de Chile, Sebastián Piñera, Guillermo Lasso de Ecuador y Luis Abinader de República Dominicana. Los tres negaron haber cometido ilícitos. Pero esto es apenas la punta del iceberg, porque se podrían conocer más nombres de quienes escondieron fortunas para evadir impuestos. También en nuestro país, en las elecciones siempre se han caracterizado por el clientelismo o por la venta de votos, el nepotismo y la propaganda política negra. De ahí que el ciudadano mexicano se caracterice por vender su voto o por obtener una despensa y en lugar de la administración de un determinado municipio. Y bueno, como ejemplo también tenemos a el profesionista, uno de los principales académicos en un círculo pequeño, donde se habla y deciden acciones políticas y que se sacrifica o no ejercer sus conocimientos, los cuales son completamente diferentes en el área de las ciencias políticas, para poder hacer la diferencia en el pueblo. Aunque carezca de conocimientos que le ayude a desempeñar su cargo efectivamente, o a la inversa, cuando nosotros como pueblo sacrificamos nuestro voto por una persona con grado universitario, pensando que como académico va a desempeñar un buen trabajo.
Bueno, ahora pasamos con la pregunta número 2, que dice, ¿cómo se relaciona la idea de goce con la idea de capitalismo marxista? Bueno, en esta va a iniciar mi compañera Paola. En México se puede ver el intercambio del voto por un valor económico. Esto se vio igual en la campaña de Andrés Manuel y la propuesta de becas para jóvenes, la beca Benito Juárez, que convenció a los jóvenes para obtener su voto con la promesa de dicho apoyo económico y los diversos programas que este desprende. Actualmente es una de las propuestas de su campaña que tiene función en su gobierno y que realmente convenció a los jóvenes. La idea del goce se relaciona con el mexicano, con esas actividades de fin de semana, como ir a jugar fútbol o ir a tomar, que nos da este goce de ser integrados a un grupo para darnos una identidad. Sin embargo, hablamos de una clase media que casualmente son los que hacen estas actividades. También, como se mencionaba en la lectura, la imposición de como se mencionaba en la lectura, la imposición de la felicidad como el mandato y fundamento del capitalismo forma una relación masoquista. En este vamos a encontrar, podemos encontrar la definición igual de capitalismo como la explotación del hombre por el hombre, y en esta vamos a encontrar una relación masoquista en donde se va a ver presente un ente sádico y este va a negar la existencia del otro. Yo esto lo pude relacionar con un obrero o un oficinista que pasa la mayor parte del tiempo renegando su salario, argumentando que es muy mínimo o es precario y que no está al nivel de su esfuerzo, pero que al mismo tiempo, digamos que el mismo salario lo invierte en artículos que solo se ocupan para satisfacer sus deseos, para autoengañarse, y pues de esta manera lo va a llevar como un ciclo repetitivo o, como se mencionaba en el texto, a un objeto eterno. Bueno, la siguiente pregunta ¿es la democracia mexicana un plus de goce aspiracional del liberalismo norteamericano o nuestra democracia es una demanda legítima del mexicano? Bueno, la democracia del Estado mexicano, como tal, está basada en el ideal del goce, de aquel liberalismo de Norteamérica, que lo hemos ido adaptando a través de revoluciones que tienen esa aspiración, aspiran a esa libertad y a la democracia soñada que tanto anhelan, ¿no? A partir de esto, en el texto del libro, en el libro de Kant y Sayre, refiere que el deseo siempre será del otro. Es importante decir que ni tenemos una democracia ni legítima, ni mucho menos innata. Este sería una forma de imitar a nuestro vecino extranjero. Sacrificamos nuestras ideologías para poder pasar a una sociedad modernizada y evolucionada. ¡Madre, ya suéltame! Usted siempre con TikTok. Mejor no haya idioma de neca porque siempre prefiero TikTok. Fiera. Oigan, como que hay gente que come patas de pollo y con salsita, güey. O sea, el hambre no puede estar tan cabrón. Oigan, ¿cómo es que hay gente que paga una membresía para que la dejen comprar? La gente no puede estar tan pendeja. Ahorita voy por mi café. Qué flojera, porque antes, o sea, el Starbucks al que yo iba estaba al lado de mi casa. O sea, a 1 minuto de mi casa, pegadito. Y ahora lo cerraron por remodelación, así que tengo que ir a otro Starbucks que está como a 15 minutos, no, menos, está como a 10 minutos de mi casa. Porque quiero ir a fuerza a uno que sea drive-thru para no tener que bajarme. Entonces ahorita estoy manejando al Starbucks que me queda lejísimos.
vengo ahorita de con la doña Pelos. Y miren, ya pone los vasitos más chidos porque los pone como barniz. Pero bueno, lo que les voy a contar no me lo van a creer. Es un súper problemotazo. Ya sé que les interesa muchísimo mi vida. Pero bueno, antes yo tenía a la doña Pelos ahí en la esquinita de mi casa. Pero ahora lo que pasa es... ¡Bien! ¡Hija de su chingada madre! Vieja hija de su chingada madre. Ah, su madre. Vieja me espantó, ya me iba a atropellar, va manejando y va en el pinche celular, vieja hija de... Nada, vieja. Ay, lo que les quería contar era un super problema, pero ahorita no manchen. Me voy a echar otro bolillo ahí con la doña Pelos. No manchen. No, es que ya saben que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Pero no manchen. En la siguiente pregunta, ¿cómo se vincula Lizeth y Huntington con la democracia mexicana? Bueno, Lipset define a la democracia como una sociedad compleja en un sistema político que proporciona constitucionalmente y en forma regular la posibilidad de combinar a los gobiernos y como un mecanismo social que va a permitir a la mayor parte posible de la población influir en las decisiones principales. Estas se van a ver pues escogiendo a los representantes entre aquellos que luchan por los cargos políticos. Y bueno, tenemos también a la modernidad, que es de Huntington, que es la multiplicidad de organizaciones sociales en las metrópolis, con su participación activa desde la diversidad del individualismo, para así llegar de una transición autoritaria a una democrática. En México se puede observar, en la transición democrática, mayoritaria, a uno igual democrático, pero de tipo consensual. Huntington se refiere en varias de sus obras al concepto de democracia. En casi todas de ellas establece una concepción homogénea, al plantear que la democracia consiste básicamente en que la mayoría de quienes toman las decisiones colectivas sean seleccionados mediante elecciones limpias. A partir de eso, también esto lo podemos relacionar con las elecciones de México, que es como lo dice Huntington, la cual el número es reducido de participantes y de líderes políticos. Claramente la participación ciudadana en lo que pasa en nuestro país en el periodo electoral. En la siguiente pregunta, concluya, ¿tenemos Estado en México? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Se puede referir a que la fantasía rebasa la realidad, puesto que teóricamente tenemos un Estado, pero un Estado ausente. Se puede observar su ausencia con un ente que regula y organiza, implicada a una similitud de composición de la estructura política ajena a la de nosotros, al anhelar alcanzar un resultado similar al nuestro vecino patriota, en el caso de México y el sistema político estadounidense. Y bueno, ya a manera de conclusión, pues podemos determinar que no existe el Estado en México, puesto que pues si este tiene el uso de la fuerza o de la coacción, no es eficaz para ejercer ese mismo monopolio. Bueno, eso sería de nuestras respuestas de este cuarto entregable.